Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento de homenajes del Club de la Libertad. Mi nombre es Cecilia Leguizamón y voy a estar moderando en el día de hoy. Como saben, este es el 38º encuentro conversatorio de homenajes del año 2020. El Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años, este año es todos los sábados, tomando distintos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y los homenajeamos con sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Les recordamos que pueden pedir el certificado del evento, que es gratuito para los socios del club, o si no, las demás personas pueden pedirlo con un costo adicional de 200 pesos. Los socios lo pueden pedir rellenando un formulario y los demás pueden pedirlo a través de nuestras redes sociales. También les recordamos que los socios del Club de la Libertad poseen otros beneficios, como por ejemplo el descuento del 20% en compras de libros. Como saben, el homenaje que nos reúne hoy es sobre Carlos Pellegrini. Si me permiten, les voy a leer un poco sobre este personaje histórico. Pellegrini tuvo que enfrentarse a una profunda crisis económica en medio de un caos reinante, producto de los estallidos revolucionarios. Durante su gestión de tan solo 26 meses, sacó al país de una grave crisis, fundamentalmente económica, al sanear las finanzas y fundar el Banco de la Nación Argentina. Tales medidas dieron lugar a una economía muy próspera en los años posteriores. Por tal motivo también fue conocido como el piloto de las tormentas. Durante su gestión se eliminó la censura y el estado de sitio que regía desde el gobierno de Juárez Celman. Fue uno de los primeros políticos que sostuvo una postura industrial para la Argentina, en una época en que el negocio del país era exclusivamente la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. También fue uno de los primeros partidarios por los derechos civiles de las mujeres en Argentina, solicitando que se les reconozca el derecho al voto político. Fue el hombre de mayor confianza que tenía Julio Argentino Roca, y ambos trazaron el destino de la llamada generación del 80. Ahora, si nos permiten, vamos a ver un video que va a explicar un poco mejor este personaje que vamos a ver hoy. Basándose en que fundó el Jockey Club y en su participación en una desafortunada renegociación de deuda externa, los simplificadores de la historia consideran a Carlos Pellegrini como uno más de los tantos próceres de la oligarquía agroexportadora. Sin embargo, ha sido un constante opositor a la oligarquía mitrista y un gran impulsor de la industrialización del país. Nació en Buenos Aires en 1846, en el seno de una familia de clase alta. Su padre era estanciero, pero también periodista e ingeniero, autor de diversos proyectos de infraestructura, además de pintor y litógrafo. Se graduó como abogado en 1869. 3 años después, fue elegido diputado provincial y se convirtió en decidido defensor del desarrollo de una industria nacional. En 1876, ya como diputado nacional, tuvo una intervención decisiva para frenar un proyecto de libre importación. En su lugar se implantó una política de tarifas aduaneras que permitió el desarrollo de varias ramas industriales durante los años siguientes. En 1880, como ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, desempeñó un rol importante en el sofocamiento del levantamiento mitrista que buscaba impedir la federalización de Buenos Aires. Fue elegido vicepresidente de la Nación en 1886, pero en ejercicio del gobierno surgieron disidencias con el presidente Juárez Celman, quien renunció al cargo tras la insurrección del Parque. En 1890, Pellegrini asumió la presidencia durante 26 meses para completar el período constitucional. Durante su mandato se vio obligado a refinanciar la deuda externa por presión de la banca acreedora, a la vez que tomó varias medidas en defensa de los intereses nacionales que irritaron a Londres. Anuló la entrega de miles de leguas de tierras fiscales concedidas por Juárez, aumentó las rentas de la aduana y fundó el Banco Nación,
destinado a otorgar créditos a la naciente industrial nacional. Tras el ejercicio de la presidencia continuó su actividad política. Fue presidente del Banco Hipotecario Nacional y posteriormente senador nacional. En 1901 se hizo cargo de la negociación por la unificación de la deuda, la cual tuvo una reacción negativa por parte de la opinión pública, por lo que el gobierno de Roca dio marcha atrás con la propuesta, dejando descolocado a Pellegrini y provocando su ruptura con el gobierno. En sus últimos años se ocupó de temas sociales, especialmente los relativos a cuestiones laborales, lo cual lo acercó a destacados hombres del socialismo de la época. También trabajó para mejorar las prácticas electorales y la igualdad de derechos. Cuando murió en 1906, las crónicas relataban que Pellegrini dejaba muchos aspectos rescatables en su vida política, lo cual lo diferenciaba de la oligarquía, y que por eso en el cementerio, la presión de la multitud no pudo ser contenida por la fuerza pública. Muy bien, ahora vamos a pasar a presentar a los oradores que tenemos esta tarde. Primero tenemos a Carlos Hernández. Él es abogado y director del Club de la Libertad. Y segundo a Ernesto Badaraco, director ejecutivo de la Fundación Carlos Pellegrini. Los tiempos de exposición son de aproximadamente 15 minutos, pero pueden prolongar su tiempo, por supuesto, si deben cerrar sus ideas y demás. A medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, quienes están viéndonos pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así al final de la exposición abriremos la parte de conversatorio. De esta manera damos inicio al homenaje. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Primero quiero agradecer al prestigioso disertante que me acompaña, de aquilatada trayectoria en la defensa de los ideales de Carlos Pellegrini. Por otro lado, felicitar al Club de la Libertad por incluir en la agenda de homenaje a este expresidente, que como bien lo mencionó Cecilia, fue discutido desde muchísimos ámbitos y fue también aplaudido desde otros. Resulta ser que por ahí cometemos el error de pensar que la generación del 80 fue algo homogéneo, que todos pensaban de la misma manera, que todos querían las mismas cosas, pero sin embargo, esto en la realidad no es así. La generación del 80 y el gran avance que tuvo la República Argentina desde la sanción de la Constitución de 1853-60 no fue un camino lineal, sino tuvo sus curvas, sus quiebres, sus avances, sus retrocesos. Nosotros juzgamos a raíz de los grandes resultados que consiguió la República Argentina durante el gobierno de esta denominada generación del 80. Incluso críticos de los conservadores, como Ernesto Sábato, menciona, Sábato en un libro que se denomina Apologías y Rechazos, una serie de ensayos culturales y educativos, él dice que durante la generación del 80 coincidió que los intelectuales estaban en el gobierno y que esto no se produjo nunca más en la historia argentina. En el resto de la historia argentina, o los intelectuales estaban afuera del gobierno o el gobierno carecía de intelectuales. Sin embargo, dice, los intelectuales abundan en Buenos Aires, en los cafés, y los gobiernos carecen de intelectuales. Con esto vamos a sintetizar la figura de Pellegrini. Fue un hombre de acción, pero fue un hombre de reflexión, un hombre de ideas claras. Participó en la Guerra del Paraguay, pero por otro lado escribió tratados muy claros sobre cuál era su ideología en ese momento. Es tan extensa la actividad de Pellegrini
participó en la Guerra del Paraguay, estuvo en la terrible batalla de Tuyutí, entre otras cosas, abogado, legislador con gran éxito, gran orador. Dos cositas más del contexto antes de avanzar a su presidencia. Él pertenecía a un grupo liderado por Vicente Fidel López, de intelectuales formados, que no creían absolutamente en el libre cambio, que decían que las industrias debían ser protegidas, sobre todo cuando están en su etapa incipiente, que el Estado debía realizar las actividades que fueran esenciales. Yendo a su presidencia y a la caja de conversión, que es el tema que me tocó desarrollar, tenemos que mencionar que llega a ser vicepresidente de la Nación con unos años más, arriba de los 40. Cuando lo reemplaza Juárez Celman tenía 44 años. Ya había sido legislador, ya había sido ministro de Julio Argentino Roca, ya había sido ministro de Avellaneda y llevó adelante las negociaciones por la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, las grandes discusiones que hubo con la provincia de Buenos Aires. Y el resultado fue exitoso. Sin embargo, fue un vicepresidente que mantuvo un perfil bajo durante la presidencia de Juárez Celman. Como bien se mencionó, en 1890, luego de la Revolución del Parque, Juárez Celman renuncia y se tiene que hacer cargo de esta crisis en la balanza de pagos que había generado inflación, que provocó la insolvencia de la mayoría de los bancos, algunos que fueron liquidados. Le tocó asumir el país con esa circunstancia. Carlos Pellegrini, como medidas económicas, decide crear la Caja de Conversión como una institución del gobierno nacional, destinada a asumir la exclusividad en la emisión de billetes de papel moneda, que hasta ese momento estaban en manos de los bancos. Entonces, lograba de esta manera asegurar el funcionamiento del patrón oro en nuestro país. A instancia suya se sanciona la ley 1130, que es la unificación de la emisión de moneda nacional y que determinó la convertibilidad de la moneda nacional a oro y la emisión de una moneda que se denominó argentino oro. Esta crisis de 1890, que generó los problemas de balance de pagos, generó también una gran crisis de confianza en el gobierno. Por esa razón, lo que sostenía Pellegrini es que la Caja de Conversión lograba la credibilidad necesaria para que los billetes que circulaban por el país estaban respaldados por el oro y que podían ser convertidos en el momento en que lo deseara cada ciudadano por su equivalente en oro. Por otra parte, también tenía un gran problema relacionado con la deuda externa. Habían 15 millones de libras esterlinas pendientes de pago, los intereses de esa deuda, el servicio de esa deuda, y tuvo que afrontar una negociación sumamente difícil para poder refinanciar esta deuda. Paul Grusac, permítanme leerles, porque el párrafo realmente no tiene desperdicio, hizo el resumen de Pellegrini. Esa breve presidencia climatérica, la de Pellegrini, había sido
la parte final de una borrascosa travesía, entre furiosos vendavales que tomaban al buque de través arrastrándolo al escollo. Y cuando el buen piloto de tormenta, sustituyéndose al ignorante capitán, hubo empuñado el timón y ordenado la maniobra salvadora, fue para recibir, llegado al puerto, las quejas de algunos pasajeros y las protestas violentas de otros por la parte del cargamento que se tiraba al mar en alivio de la nave en perdición. Esta es una síntesis clara de lo que fue esa presidencia. Pellegrini decía que la solución para el país, que en ese momento atravesaba la crisis, era ajustarse el cinturón, que es lo que hacía el chacarero cuando venían años sin buenas cosechas. Entonces debía simplemente evitar los grandes gastos y avanzar con esta situación. Justo es decir que ajustó muchísimo el gasto público, las obras públicas que había iniciado Juárez Selman se paralizaron, entre ellas la misma Casa de Gobierno, el Congreso y otras obras se paralizaron totalmente para evitar que el dinero público fuera en esa dirección. Tan pronto se hizo cargo del gobierno, envió esta serie de proyectos financieros para darle al mercado elementos claros de cuál era el rumbo. Este es el plan, hacia allá vamos, esta es la manera en que vamos a salir adelante. Está claro que en la actual situación argentina de crisis nos hace aún más valorar la valentía y el arrojo de Pellegrini para asumir la presidencia, la que deja 2 años después con un país ordenado, en que se ajustó el cinturón, pero con un panorama claro para el campo, para las industrias incipientes en nuestro país. Les mencioné que fue alumno de Vicente Fidel López. Esto fue valioso porque él compartía ideas opuestas al libre cambio junto a figuras de una trayectoria intelectual muy sólida como Miguel Cané, Rafael Hernández, que después fue el primer rector de la Universidad de La Plata, Eduardo Madero, cuyo proyecto llevó adelante para modernizar el puerto de Buenos Aires y que el perfil del país fuera exportador, y para ello necesitaba un puerto que funcionara de manera eficiente. Todos estos hombres compartían la devoción por el progreso. Creían en el futuro de la Argentina como un país rico y poderoso. Pero la discrepancia era que las otras figuras entendían que el país tenía que ceñirse a su condición agroimportadora. Ya no valía la pena recorrer los caminos de la industrialización. Pellegrini, por otro lado, reclamaba la necesidad de una aduana, una banca de crédito para la industria, una moneda fuerte, inversiones públicas para la infraestructura necesaria para la exportación y para que las industrias puedan funcionar, una deuda externa ordenada para lograr el mantenimiento del crédito internacional y también se mencionó, creía en la organización gremial de los trabajadores, en que tenían un derecho a la huelga, que el sistema político debía ser reformado para una amplia participación de todos los habitantes de la nación argentina, incluidas las mujeres.
tenía claro que el destino del país no estaba atado a la ganadería. Utilizó muchas tierras fiscales, las vendió, dio marcha atrás en la venta que había realizado Juárez Selman a los ferrocarriles y a otras grandes empresas, y vendió tierras fiscales a colonos, con lo cual se logró un boom de producción agrícola realmente importante. Y por otro lado, avanzó sobre la necesidad de que la industria adquiera vigor, destacó el punto de que no era lo mismo exportar materia prima, porque necesitábamos además exportar productos elaborados. En algún momento dijo que es triste decir que la provincia de Buenos Aires solo produce pasto y su riqueza solo esté pendiente de las nubes de un año, y si en ese año las nubes niegan el riego a nuestros campos, la riqueza habrá desaparecido. Es necesario, decía también, que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Es necesario economizar hasta donde no sea posible el valor en trabajo que hoy pagamos al extranjero, porque esa economía aumenta en otro tanto nuestra riqueza. La carrera de Pellegrini fue tan brillante como rápida. Sus primeros debates, en los primeros debates en la Cámara de Diputados en los que participó tenía 30 años. 4 años después fue senador nacional, después fue ministro de Avellaneda, llegó a la vicepresidencia siendo ministro de Roca hasta el último día del gobierno de Roca, y por lo tanto no realizó ningún acto político ni trabajó en su propia campaña política. Al finalizar su carrera política, se pelea con Roca, ¿sí? El Partido Autonomista no lo acompaña en algunas decisiones y en algunos conceptos que él había desarrollado, y rompe con Roca. Yo diría, para finalizar, porque ya llegué a los 15 minutos, para finalizar, les diría que Roca fue un hombre pragmático, un hombre que pensó, encontró y propuso soluciones, y que se animó en los momentos difíciles que tuvo que vivir. Y nosotros, humildemente, desde el Club de la Libertad, es decir, liberales, le hacemos un homenaje a un industrialista. Como él, creemos en el pluralismo, como él creemos en la libertad, como él creemos en la república, como él creemos que la Argentina tiene grandes potencialidades, pero si no las ejecuta, si no la hace realidad, solo son esas potencialidades. Así que les agradezco mucho y escuchemos ahora al siguiente orador. Bueno, pensé que éramos 3. Saludo a los presentes, a los que veo y a los que no, porque veo 21 participantes. Y agradezco la posibilidad de comentar con ustedes las ideas que están en el prólogo de un libro que hicimos cuando se cumplieron 100 años del fallecimiento de Pellegrini. En 2006 hicimos este libro, El hombre que hizo. Para hacerlo, lo que hicimos, le pedimos a 5 escritores, a Rosendo Fraga, a Ezequiel Gallo, a María Sáenz Quesada, bueno, que hicieran
su propia visión, y uno lo vio como militar, otro como economista, otro como hombre de Estado, y el prólogo de ese libro lo hice yo, y ahora lo que voy a comentarles es una muy breve síntesis de estas 10 carillas, que no, por supuesto, no los voy a secuestrar leyéndoles el paquete. Hay un primer punto que a mí me gustaría destacar, y es algo que menciona siempre Martín Lagos. No sé si recuerdan al vicepresidente del Banco Central, y ex director de la parte económica del Banco de Boston durante 25 años. Él lo que dice es que ha estudiado a todos los padres fundadores, Alberdi, a Urquiza, Mitre, Sarmiento, Sáenz Peña, Pellegrini, Roca, y el único que realmente no tiene ninguna mancha, o sea, al cual ningún historiador le ha acusado de cosas, bueno, excepto los que comentaba Carlos recién, como que era oligarca o que era... Pero eso yo diría que es casi un elogio, porque lo consideraban una persona muy destacada. Si hubiera sido alguien encerrado en su casa, incapaz de hablar, no le hubieran dicho eso, sin ninguna duda. Bueno, y el segundo punto que les quiero comentar es el resultado de lo que hizo Pellegrini, porque esto se conoce poco. Pellegrini entró porque el concuñado de Roca, Juárez Celman, en términos argentinos de hoy era un chanta, ¿no? Y hizo un desastre en el gobierno durante 4 años, a pesar de tenerlo a Pellegrini ahí, hasta que renunció. Pellegrini, como bien señaló Carlos también, no se privaba de nada, fue militar, reprimió 5 revoluciones, él al mando del ejército, siendo un abogado nada más, y cuando termina el mandato de Juárez Celman y se ve obligado a asumir, él se da cuenta de que la clave es una palabra que hoy casi no conocemos: la confianza. Entonces, lo primero que hace es hablar con la banca Baring, con quien Argentina tiene una historia de 200 años, ¿no? Y en ese momento, cuando asume Pellegrini, el 40% de los pasivos de la banca Baring, o sea, de los préstamos, eran préstamos a Argentina. Si Argentina no pagaba, la banca Baring quebraba. Pero Pellegrini se encargó de decirle, cosa que no sé cómo sería vista hoy, que Argentina iba a pagar sobre el esfuerzo y el sudor de los argentinos, pero el último peso. Después de eso, entre el año 1892 y 1915, cuando comienza la guerra, Argentina creció en promedio al 5,5% anual. Ahora, hay un dato que los va a impresionar mucho más. Yo no sé si ustedes conocen el porcentaje de inversiones sobre el PBI que tenemos en los últimos 10, 20, 30, 40 años. Cuando llega al 24%, hacemos un festejo. El promedio que dejó Pellegrini entre 1892 y 1915 fue de 45% anual de inversión, y de las cuales encima 20 eran de los ciudadanos argentinos o empresas establecidas en Argentina, pero 25% del PBI era inversión externa directa. Es como si ahora nos prestaran 120 millones de dólares vinieran a invertir 120.000 millones de dólares. Estamos mendigando 3 o 4.
y él consiguió que Argentina tuviera tal prestigio, ¿no?, que no solo el salario llegó a ser más alto que el de Estados Unidos entre el 1895 y 90, ¿no?, sino que creció al doble de Alemania y Francia en promedio, ¿no? Y claro, otro de los miembros de nuestra fundación dice que incluso ese volumen de inversiones, esa cantidad de el equivalente a 120.000 millones de dólares de hoy por año, eran quizás demasiado y hubo muchos proyectos de baja rentabilidad o que fueron al diablo. ¿Por qué? Porque en la Bolsa de Londres se vendían acciones para decenas de proyectos de ferrocarril en Argentina, por ejemplo. Y todas las señoras ancianas compraban con eso para tener una renta. Bueno, les cuento eso. Hubo picos, años, donde la inversión bruta total fue el 65% del PBI. Imagínense ahora, 2.000 millones de dólares de inversiones. ¿Tienen una idea del impacto que tendría eso en el empleo, en el bienestar, en el crecimiento de Argentina? Bueno, eso se debe al orden que puso en Argentina el señor Pellegrini en solo 2 años. Le alcanzaron 2 años para lograr ese resultado. Pero para quienes tratamos de transmitir nuestra convicción de que lo de Pellegrini está expresado en muchos discursos, en muchas presentaciones, en el disco de la Universidad de Buenos Aires, en sus decenas de presentaciones en el Congreso, que están reunidas en 8 o 10 tomos que tenemos, que los editó el Jockey Club hace, no sé, 80 años. Creemos que donde más se refleja la calidad humana y la capacidad intelectual y de hacer, por eso le pusimos el hombre que hizo, es en las cartas que él mandó de Estados Unidos en diciembre de 1904 y enero de 1905. Él ya había estado 20 años atrás en Estados Unidos, y cuando uno lee las cartas que se publicaron en la primera hoja de Nación, les aclaro que si quieren las tenemos volcadas a un archivo de mail, pero tenemos los diarios originales de 1904 y 5 que nos los conseguimos en La Nación. Estaban en la primera hoja cuando el diario La Nación era el doble del que sale el domingo de tamaño. O sea, había que ponerlo estirado en una mesa. Bueno, en la primera hoja estaban las cartas que mandaba Pellegrini. Y en esas cartas, él había ido a ver qué había que hacer para ser como Estados Unidos porque lo admiraba, ¿no es cierto? Antes eso fue solo 1 año y medio antes de su muerte, ¿no es cierto? Y creo que es el testamento político de Pellegrini. Y les voy a mencionar algunas ideas que están acá. Él escribía una carta por semana, cada 4 días, y el diario las publicaba. Son 6 cartas, ¿no?, en las cuales se nota que él iba a visitar a Teodoro Roosevelt, no a Franklin, a Teodoro Roosevelt, ¿no?, y charlaba con él. No se olviden que Pellegrini era hijo de una inglesa, ¿no?, y haciendo referencia a lo que mencionó Carlos con el derecho de las mujeres, la madre había sido una política activa en Inglaterra defendiendo el voto femenino. O sea que él no se inventó eso, lo conoció en la casa. Él en distintas cartas muestra un entusiasmo muy grande
por la raza latina y explica, yo creo que acertadamente, que lo que nos ocurre es educación política. Yo no sé si en esa época Pellegrini había leído los Federalist Papers, ¿no? Las publicaciones que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos en los diarios cuando hicieron la Constitución. ¿Por qué? Porque la población de Estados Unidos que leía el diario era menos del 5%, pero no tenían idea de lo que era una constitución republicana, de por qué tenía que haber división de poderes, de por qué la sentencia de los jueces Madison no me acuerdo del otro, con respecto al Judicial Review, o sea que solo la Corte podía decir si una era constitucional o no. Pellegrini admiraba eso, ¿no? Y decía que nos faltaba en Argentina, y que en Estados Unidos, igual que en Argentina, habían venido a parar todos desheredados, los pobres, los que habían perdido todo o los que no habían podido ganar nunca nada, de Europa, de la vieja Europa. Él comparaba eso. Y simultáneamente decía que habían venido acá, y esto es importante recalcarlo en este momento, para, en base a esfuerzo y mérito, conseguir lo que no habían podido conseguir en Europa. O sea, eran una especie de venezolanos viniendo a Estados Unidos y Argentina a fines del siglo XIX. Yo creo que, bueno, en esos Federalist Papers, Jefferson, Jay, creo que Washington, escriben cartas como las que nos escribió Pellegrini para publicar en La Nación, donde explican el sentido de la Constitución, de artículo por artículo, con párrafos como por ejemplo uno que dice: si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobierno. Y si los gobernantes fueran ángeles, no necesitarían control cruzado de poderes como proponemos en la Constitución para un gobierno republicano. O sea, estas cosas son las que Pellegrini discutía con Roosevelt. O sea, piensen en cuántos de los presidentes argentinos del siglo XIX y XX tenían la amistad como para estar viajando por todo Estados Unidos y de vez en cuando pasar a verlo al presidente. O sea, creo que eso da una idea de quién era y cómo se lo consideraba. Él en la parte económica también se refiere a la cuestión monetaria y al proteccionismo industrial, al cual defiende como una transición. Pero quiero hacer una aclaración porque en la sexta carta hay un párrafo que vale la pena tener presente. Él demuestra para mí el equilibrio de estadista que tenía, porque dice que está seguro que las altas tarifas aduaneras que impuso Estados Unidos son los que le han permitido tener el salario más alto del mundo. Pero al mismo tiempo hay que recordarles a los republicanos, como era su amigo Roosevelt, que la protección implica debilidad, porque solo se protege a los débiles, en tanto que los fuertes se protegen a sí mismos. Eso es de puño y letra de Pellegrini. O sea, él lo que decía era que 10 años de protección tenían que alcanzarle a una industria para fortalecerse y competir en el mundo. Un pensamiento auténticamente liberal. No sé si están de acuerdo. Y dejando ese punto y terminando con eso la parte económica, voy a lo político, porque ahí personalmente creo, y lo he dicho siempre, que es el único
prócer de Argentina que vio el futuro de hoy, el futuro del 1980, del 2000, del 2020, desde 1900. Desde 1905, cuando escribe los últimos párrafos de su sexta y última carta antes de viajar de vuelta a Argentina. Él dice que estuvo recorriendo en una elección los mecanismos y las mesas de votación y el sistema electoral en una cosa que estamos pidiendo hace 100 años acá, en una hoja única donde se marcaban los nombres de cada cargo con un lápiz. Ese era el mecanismo electoral que él propone para Argentina. O sea, hoja única, no boleta única. No, o sea, quiero de presidente a Smith, a Jackson o a tal otro. Y yo marco el que me gusta y esa única boleta la miraban todos los fiscales de mesa. Pero él dice, ¿qué le podría decir yo a un americano si me pregunta cómo es en tu país? Y él dice, es en una autocrítica muy fuerte, que ya en esa época, 1905, se contradecía nuestra Constitución de 1853 y destaca que en nuestras provincias el poder político reside en el gobernador, que no comparte la dirección política con nadie. ¿Por qué? Porque esto afecta su autonomía y por lo tanto todas las leyes políticas las hace el gobernador y las manda a las cámaras para que se las sancionen, siendo un acto de insubordinación por parte de un senador o un diputado que se le ocurra negarle el voto. 1905. A partir de esa reflexión anterior, Pellegrini diseña en el cierre de la última carta la tarea que le resta a las generaciones que lo van a suceder. Por eso yo digo que es su testamento político, un año y medio antes de morirse. La tarea es enorme, dice Pellegrini, y si queremos ser lo que me pronosticaba el presidente Roosevelt, que seríamos en el futuro, los Estados del Sur, tenemos que rehacerlo todo, creando espíritu público, partidos políticos, conciencia en cada ciudadano de sus deberes y responsabilidades, y encarnar en los gobernantes el sentimiento de que son simples mandatarios, sin más derechos electorales que los que les corresponden como simples ciudadanos. Y luego, una línea después, continúa. Para realizar esto, y piensen si no llegó hasta acá con este párrafo, hasta hoy. Para realizar esto se necesita de una energía y de un vigor que dudo los tenga la actual administración de Argentina. Creo que exige un esfuerzo superior al que pueda realizar nuestra generación y que será necesario que surja una nueva que tenga el fanatismo de la libertad, como la generación de Mayo tuvo el fanatismo de la independencia. El fanatismo de la libertad es lo que hemos puesto en los membretes de nuestras hojas de la Fundación. Será necesario que surja una nueva generación que tenga el fanatismo de la libertad y que sepa conquistarla sufriendo todas las privaciones y venciendo todos los obstáculos. Si algún presidente llegara a realizar la ardua empresa, la historia lo va a colocar al lado de San Martín y la posteridad lo va a honrar como a los fundadores de la independencia y de la libertad del pueblo argentino. Personalmente, 120 años después, creo que ese sigue siendo el desafío de los ciudadanos que creemos en la libertad. Ese es mi testimonio con respecto a Pellegrini.
Muy bien, muchísimas gracias tanto a Ernesto como a Carlos. Creo que han sido exposiciones muy fructíferas las que hemos tenido esta tarde. Espero que cada oyente las esté aprovechando porque la verdad han sido ambas muy buenas. Así que con el cierre de las exposiciones, ahora vamos a abrir la parte de conversatorio, donde todos pueden ir dejando sus dudas, inquietudes o comentarios que quieran acotar, tanto en el chat o también pueden levantar la mano y se les dará la palabra. Ya en el chat nos han dejado algunas preguntas, si me permiten leerlas. Una dice, buenas tardes a todos, quería preguntar, si bien ahora los liberales atacan mucho a los bancos, al Banco Central, y por lo que Carlos Hernández planteó como un invento de Pellegrini para aplacar a todo el sector privado, ¿cómo es que hoy juega en contra a la economía del país? Dice que la pregunta es para ambos oradores, así Perdón, que yo no ¿sí? te entendí. ¿Qué es lo que juega en contra para la economía del país? Dice que el Banco Central, dice que se lo está atacando mucho ahora y pregunta cómo es que siendo un invento de Pellegrini, hoy se discute como que nos juega en contra económicamente. No, perdóname, no es un invento de Pellegrini. Pellegrini creó la caja de conversión, que es lo mismo que la convertibilidad de Cavallo, pero Cavallo lo hizo con dólares y Pellegrini con oro, como se hacía en todos los países europeos en esa época. O sea, Pellegrini no inventó el Banco Central. El Banco Central es del año 1936, creado por Prebisch. Sí, por Ernesto Prebisch. Por ahí hay una confusión con el tema de los bancos. La habilidad de Pellegrini fue enviar todo un paquete de medidas que fue aprobado por el Congreso de la Nación. Sus ministros fueron a debatir, sus senadores debatían, y entre otras cosas estableció una medida central que fue una caja de conversión. Hasta antes de la caja de conversión, todos los bancos privados del país podían emitir moneda, y esto había provocado un serio problema. Lo que él logró fue una moneda sana y fuerte. Como bien lo mencionó Ernesto, que hizo una brillante disertación, es que uno podía ir con la moneda al banco y cambiarlo por oro, ¿sí? Era el patrón oro, llevado a la práctica. Logró una confianza en la moneda que no existía hasta ese momento. Esto permitía a los inversores pensar que en este país podía utilizar la moneda nacional y convertirla a oro si era necesario. Mayor garantía que esta no existía, era imposible hacerlo. Los economistas liberales han criticado a todos los países que abandonaron el patrón oro. Estados Unidos abandonó formalmente en 1970, pero ya hacían varios años que venían cambiando la proporción de la moneda y la conversión con el oro, del dólar con el oro. Pero lo que brindó fue una confianza en la moneda. Confianza, creo que esa es la palabra exacta. Y es lo que intentó hacer Domingo Cavallo, que es lo que logró Domingo Cavallo con Carlos Saúl Menem con la convertibilidad, a tal punto que el billete, la nueva moneda que se instauró, tenía la imagen de Pellegrini. ¿No, Ernesto? Sí, sí. O sea, el Sí, peso tenía la imagen de Pellegrini. sí. Era todo un acto simbólico. Era el hombre que había logrado la moneda Sí. fuerte, el peso argentino. Aparte, el problema está en que cuando uno está con gente responsable como era Pellegrini, ni se le ocurría tener déficit fiscal, al contrario, tenía superávit y ni se le ocurría financiarlo con... No había Banco Central, pero si lo hubiera habido, no se le hubiera ocurrido financiarlo con eso. Yo entiendo que hay algunos, en palabras de ellos mismos, gente muy formada que en un extremo, como es el caso de Milei, ¿no? En un extremo
consideran que no debería haber Banco Central. Pero hay tantas cosas que deberían ser perfectas, por ejemplo, no debería haber ladrones, ¿no? En ningún lugar, y sin embargo hay. Y tampoco debería haber gente que se copian los exámenes, y también hay. Quiero destacar algo que me faltó. Pellegrini fue un gran defensor de las autonomías provinciales. Él creía en el federalismo, efectivamente, y parte de las peleas con Roca y con muchos de sus colegas políticos de esa época fue porque él se oponía a las intervenciones federales como una forma de hacer política y lograr la sujeción de los estados provinciales al Estado Nacional. Incluso cuando recién mencionó en el chat Carlos Moratorio, se opuso a la división del territorio de la provincia de Corrientes con la creación de la provincia de Misiones, que fue parte de un artilugio político de Roca para debilitar la posición de Corrientes en el escenario nacional. Sí. Ahora, permíteme... Porque ya se había peleado con Pedro Ferré, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, permitime hacer una aclaración para que vean cómo una persona a quien todos le tenían un respeto impresionante, y aparte de armas llevar, y en serio, de armas llevar porque los militares aceptaban que él condujera la represión de revoluciones. Ese señor, cuando decidió que había... Primero decidió que había que armar a Argentina y empezó con el tema de votar la construcción de los 2 acorazados que después finalmente se le dieron a Japón. Y cuando llegó el turno de la elección que ganó Roca, Pellegrini dijo: los chilenos le tienen más miedo a Roca que a mí. Yo prefiero que vaya Roca de presidente porque seguro la cosa va a estar más controlada y sin peligro de guerra. Conmigo se van a animar de golpe a intentar una batalla que con Roca no se van a animar. O sea, para una persona que nunca tuvo miedo y a los 20 años estuvo 2 años en una carpa en Corrientes, en la guerra con el Paraguay, junto con, eran 3 que luego fueron presidentes. Creo que uno era Sáenz Peña y el otro no sé cuál era, en esa carpa. Piensen, él no tenía ninguna ambición personal. Dijo: lo correcto acá es que el candidato sea Roca. Y Roca ganó la elección. Y Roca, por supuesto, llegó al tratado con Chile. Muy bien. Y como Muchas parte gracias. de, Cecilia, te interrumpo, como parte de, piensen que era el respaldo intelectual de Roca en muchísimas de las decisiones que tomaba Julio Argentino Roca. Formaban una dupla política imbatible. Por eso es que se menciona que el funcionamiento del Partido Autonomista giraba en torno a lo que ellos decidían. Pero a pesar de ello, cuando esos 2 años de presidencia de Pellegrini, forma un gabinete en el que estaban presentes hasta enemigos políticos del Partido Autonomista. 3 de sus ministros eran mitristas. Había un ministro vinculado a la Unión Cívica. Dio muestras de una pluralidad realmente inédita hasta ese momento, teniendo un gabinete de coalición, lo llamaríamos hoy. Muy bien, muchas gracias a ambos por los comentarios y por las aclaraciones que están haciendo. Ahora damos la palabra a Hernán, que ha levantado la mano. Muy buenas tardes. No, una simple aclaración con respecto a la pregunta que hacía Ángel, que es que ahí confunde Banco Central con Banco Nación.
En realidad Pellegrini fundó Claro. el Banco Nación, no el Banco Central. El Banco Central, bien dice Ernesto, fue recién hecho en el 35. Pero hay una diferencia fundamental también en el Banco Central tal cual como lo conocemos hoy. El Banco Central se hizo muy parecido a como se había hecho el Banco Nación, que en realidad era un consorcio público-privado hasta casi totalmente independiente de las disposiciones del poder político. No como es hoy, que no es más que un apéndice del poder ejecutivo. Con lo cual, tienen ese formato del Banco Nación original y del Banco Central original, se parecen mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y nadie puede pensar que en desarmar la Reserva Federal o que la Reserva Federal vaya en contra de la industria o de la estabilidad de la moneda estadounidense. Simplemente esa aclaración. Es muy distinto el Banco Central que muchos liberales, entre los que me encuentro, creo que por lo menos habría que reformar, o sea, desarmar esto y volver a los principios liberales. Gracias. Sí, es así. Incluso Pellegrini logra una suscripción de deuda, convence a particulares, a empresarios que suscriban bonos de la deuda de la República Argentina para poder pagar la deuda externa en ese momento. Y a cambio a muchos de ellos en su momento también le dio una participación en el Banco Nación. Durante muchos años después, el gobierno nacional nacionaliza el Banco Nación y le compra a estos particulares esos títulos que tenían. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otra pregunta que han realizado en el chat. Dice, Pellegrini intentaba fomentar lo colectivista de una forma voluntaria o buscaba adoctrinar con la educación. ¿Cómo? Lo colectivista, ¿qué quiere decir lo colectivista? No sé si Ángel desea aclarar su pregunta para que los disertantes puedan responder. Porque colectivista tiene una sola interpretación desde 1850 más o menos, que es el comunismo. Y de ninguna manera Pellegrini participaba de ideas colectivistas. Ahí un poco la discusión de esa época era entre educación pública, educación privada, educación laica versus educación confesional, pero claro. no es y posible. no se olviden con respecto a eso, lo que ha quedado clarísimo en la Constitución americana, y Pellegrini lo rescata en algún escrito, de que Estados Unidos separó la Iglesia del Estado no para proteger al Estado, sino para proteger a las iglesias. No creía correcto que el Estado se metiera en las iglesias y las usara como fuente de recolección de votantes. Por eso, no sé quién lo preguntó, yo oí esa palabra y no entendí el significado de la pregunta. Si la puede repetir ella, Cecilia, le agradezco. Si lo tenés escrito, ¿está escrito acá? Sí, está en el chat, dice, Pellegrini intentaba fomentar lo colectivista de una forma voluntaria o buscaba adoctrinar con la educación. No, buscaba con la educación únicamente adoctrinar en los principios de los derechos individuales establecidos por primera vez en Inglaterra en la época, a fin del siglo XVII, XVIII, principios del siglo XIX. Hume, 1680, Locke, 1700, no sé.
esos principios, que eran los principios de los padres fundadores de Estados Unidos, eran los que admiraba Pellegrini y quería implantar. Repito, no se olviden que Pellegrini era hijo de un suizo italiano y de una inglesa, o sea que su educación y los principios que oyó en su casa eran más bien principios donde lo importante eran los derechos individuales, no la diosa razón francesa. ¿Entienden? Muy bien, les recuerdo que si alguna otra persona desea realizar alguna pregunta o si quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano y le vamos a dar la palabra, o bien puede escribirlo en el chat. Muy bien, Luis ha levantado la mano, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Vallejos, soy coronel retirado del Ejército y abogado. Me parece muy bien. Muy bien. Mi consideración es una aclaración nomás, una comparación entre la convertibilidad de Pellegrini y la convertibilidad de Cavallo. Pellegrini trató de buscar darle seguridad a la moneda, a nuestra moneda, o sea, confiabilidad. En cambio, la convertibilidad impuesta por Menem Cavallo era una fantasía económica, algo ideal que no se dio en la realidad. Por ejemplo, ustedes recordarán Aurora Grande, Aurora Grundig, caro, pero el mejor, un producto que venía de Ushuaia. Cuando se abre la importación en el 1 a 1, entra la marca Sony. Y hoy pregunto, ¿qué marca subsistió? Y acuérdense también que en esa época la cantidad de miles de empresas privadas quebradas, porque cualquiera de nosotros que ganaba 1.000 pesos empezó a ganar $1.000. Entonces podía comprar cualquier producto importado en contra de la industria nacional, que fue la que quebró, la que fue desapareciendo. No, pero perdóname, pero te vuelvo a leer la frase de Pellegrini. La protección es para los débiles, ¿viste? O sea, la industria de Tierra del Fuego es una estafa a tu bolsillo y al mío. Sí, es un ensamblamiento, es solo ensamblamiento, no es tecnología argentina. Exactamente. Yo lo que hubiera hecho, si tenés un país con seguridad, y la seguridad incluye tu profesión de militar, o sea, un país seguro desde todo punto de vista, en la calle, en sus fronteras y en el respeto a los contratos. Si vos tenés eso, te llegan las inversiones como llegaron en la época de Pellegrini, y te pones a fabricar en Argentina que es un país con gente con gran capacidad de innovación y conocimiento tecnológico, te pones a fabricar y competís con el mundo. No en todo, porque Holanda, Dinamarca y Bélgica importan autos, por ejemplo. Porque no los hacen ahí, porque no da la escala en un país de 5 millones de habitantes. Claro, ¿Viste? claro. A lo que yo voy es que todas las marcas que hay también en la calle, uno sale a la calle y ve Ford, Mitsubishi, Hyundai, no hay marcas argentinas. O sea, fue en deterioro de la nación todas las políticas económicas implementadas durante... Pero nunca hubo marcas argentinas de autos, salvo el justicialista, menos que quieras... O sea, pero sí, en cambio... La primera planta industrial que Ford puso fuera de Estados Unidos, la puso en Argentina, ¿sabes? Claro, claro. Y eso yo solamente quería comparar los dos tipos de convertibilidades, nada más. Sí, está bien, es una cosa distinta porque desde 1972, cuando Nixon abandona la paridad, la convertibilidad con el oro para poder expandir la masa monetaria cuando había crisis económicas. No se olviden de que a Churchill le echaron en cara muy duramente
que en el año 30, en la crisis mundial, él se aferró a la convertibilidad con el oro y el PBI de Inglaterra cayó mucho más que los otros, porque los otros aplicaron una cierta dosis de lo que después se llamó keynesianismo. ¿Entendés? O sea, yo lo que creo es que en cada situación no tiene que haber dogmas, tiene que haber gente con capacidad, gente que respete, escuche la palabra del otro, ¿no? Y si nosotros somos liberales y por eso mismo tenemos que más que nadie escuchar a los demás y tratar de razonar, y de pronto una solución como la convertibilidad, yo creo que si no hubiera sido por el déficit fiscal, la tendríamos todavía ahora. Ese es el punto, Ernesto, Luis. Cuando Cavallo adopta la convertibilidad, tira la llave de la celda y queda encerrado. Es decir, él prohíbe emitir moneda. Sin embargo, los políticos no entendían eso. Muchos años se pasaron gastando más de lo que tenían y comenzamos a tener un gran déficit fiscal. Y lo arregló con deuda. Y lo arregló con deuda. Entonces, bajo esas condiciones, la moneda empezó a devaluarse, el peso empezó a devaluarse en la realidad. No podía. Pero él no podía porque había tirado la llave de la celda afuera. Sí. Incluso, yo en algún momento le pregunté a Cavallo cuál era su salida, y él vio la salida por la canasta de monedas. Por la canasta de monedas. Yo ahí creo que estaba equivocado, porque él lo hizo en un momento en el cual el euro era muy fuerte. Así es. Y si entraba en ese momento, iba a tener más problemas después todavía. No, implicaba una brutal devaluación. Claro. En el momento. Porque tenía que sincerar muchos años de convertibilidad con déficit fiscal. Pero esas cosas ocurren porque cada país enfrenta su vía crucis en un momento dado y tiene que ver qué hace. En la crisis del 2008-2009, la forma en que emitieron dólares y euros fue impresionante. Después las absorbieron, pero Bernanke y el italiano en Europa, Bernanke en Estados Unidos y el italiano, no me acuerdo cómo se llama ahora, empapelaron Europa y Estados Unidos de billetes. Ahora, evitaron una catástrofe, pero sabían lo que había que hacer, y era no tener déficit fiscal. Lo que hicieron fue inyectarle, ¿cuánto le prestaron a General Motors solamente? 20.000 millones, creo. Sí, una grosería de ese tipo. Pero eso no era dárselo de subsidio a gente que no trabajaba. Eso era pagarle el sueldo y permitir que hubiera venta de autos. Muy bien, ahora si me permiten vamos a darle la palabra a Hernán, que ha levantado la mano nuevamente. Sí, perfecto. Hernán. Muy simple. Lo que sucedió en 1990, en algunas características tuvo lo mismo que lo de 1890, o sea, la Argentina se había quedado sin moneda. La forma de salir de la moneda, que nos está sucediendo quizás en este preciso momento que estamos viviendo, es que ir a algo que la gente crea. Eso que decía Ernesto hoy, de esa palabra que ya no conocemos, que es la confianza. Ahora, intentar un patrón oro en 1990 ya no daban las circunstancias mundiales, por eso se buscó el 1 a 1 a partir del dólar, que en realidad no fue 1 a 1, porque si aquellos que recordamos un poquito, era 10.000 o 100.000 a 1, porque eran 100.000 australes, un peso, un dólar. No, nunca salimos de 1 a 1. Entonces, y por supuesto estábamos hablando ya de la conformación de la quinta moneda que vivimos, no en los últimos 100 y pico de años, sino en los últimos 40, 50 años,
al menos cuando yo era chico teníamos la moneda nacional y después vino el... Sí, sí. Y nos hacían ahorrar en la libreta de caja de ahorro y nos robaron a todos. Tal cual, de manera tal que la convertibilidad, sea al dólar o al patrón oro, es una herramienta económica para devolverle la confianza al público y a la gente en general sobre la moneda con la cual tenemos que transar. Y tal es así que es una herramienta que hay un ejemplo moderno de convertibilidad que es anterior al del 91 de la Argentina, que es del 83 de Hong Kong. Y esa convertibilidad sobrevivió incluso al ingreso de Hong Kong a China entre el año 95 y el 97, donde los chinos son chinos, no son japoneses, ni nada por el estilo, ni tampoco son kamikazes, fueron y preguntaron cuál era la moneda que utilizaron, le dijeron, tenemos la convertibilidad, ni siquiera a la libra esterlina, sino al dólar directamente, y los chinos respetan en la provincia de Hong Kong, a pesar de los problemas que tienen en este momento de orden político, siguen respetando la convertibilidad dada en el año 83. ¿Y por qué dura esa convertibilidad? Porque es espejo. Nosotros no teníamos una convertibilidad espejo. Podríamos reemplazar dólares por bonos de lo que fuera, incluso los emitidos por el gobierno. Entonces, esa fue la entrada a la perdición, pero en realidad el problema es que mientras Hong Kong en el 87, 4 años después de iniciar la convertibilidad, tuvo problemas con nosotros, hizo lo mismo que Pellegrini, se ajustó el cinturón, ajustó las cuentas del Estado. En cambio nosotros desconocemos esos métodos. No, y le preguntan al ministro qué piensa hacer con el déficit fiscal y dice, no hace falta reducirlo. Está claro que el actual ministro, además de zarasear, sigue un rumbo totalmente contrario al que hubiera derecho tomado al Pellegrini. Sí. Derecho al témpano. Así es. Y acelerando. Y acelerando, sí. Muy bien, si alguien más desea hacer una pregunta, un comentario, puede decirlo ahora. Si no, debido al tiempo vamos a ir cerrando ya el evento. Por supuesto que desde el Club de la Libertad agradecemos enormemente a ambos expositores que hemos tenido esta tarde, que la verdad creo que ha sido un homenaje bastante fructífero, que ha sido bastante diverso, bueno, y por supuesto es también muy bueno recordar a este personaje de nuestra historia argentina en estos momentos también que estamos pasando hoy. Así que personalmente y también desde el nombre del Club de la Libertad agradezco mucho a cada uno que nos han escuchado en toda esta exposición y al trabajo que han hecho los oradores hoy. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a Alberto. Gracias.